Hola, hola, ¿cómo están? Feliz miércoles. Estamos de regreso, espero que me hayan extrañado. Y bueno, hoy día estamos de nuevo por acá, nuevamente sola. Esta semana no tenemos invitado porque me toca a mí continuar hablando sobre mi historia. Así que quiero agradecerles primeramente por sintonizar, por escuchar, por verme, para aquellos que me ven por YouTube, para los que me escuchan por Spotify. Gracias por estar interesado, interesada en seguir mi historia como emigrante. Y también por sintonizar las historias de los otros emigrantes que vienen y nos acompañan y se abren a contar sus historias. En el último episodio donde estuve yo sola, que fue el episodio número 5, estamos en el 7 ya, em, yo hablaba sobre mi experiencia como universitaria en los Estados Unidos. Entonces les dije que el siguiente episodio iba a ser todo sobre mi carrera, mi desarrollo profesional y cómo yo logré tener el trabajo que tengo el día de hoy. Entonces, para darles una pequeña recapitulación de quién soy yo hoy como profesional. Soy marketera, pero soy marketera especializada en servir a productos que se pueden llamar ciudades, destinos, países, empresas, atracciones, museos, etcétera. Y yo los sirvo proveyéndoles servicios de marketing estratégico. Y actualmente trabajo para una de las mejores agencias de marketing de turismo. Nosotros servimos a diferentes tipos de clientes y les ofrecemos una diversidad de servicios eh, para que nuestros clientes, que la mayoría son destinos em, o empresas que están en el sector de hospitalidad, hospitality, o tourism, turismo, em, y les ofrecemos servicios que les ayuden a posicionarse, a ser reconocidos en el mercado norteamericano. ¿Cómo llegué acá? O sea, yo emigré hace 14 años y no estoy en esa empresa desde entonces, ni tampoco he estado en la competencia anteriormente. Yo siento que mi carrera profesional ha tenido un largo proceso y al mismo tiempo con muchas, muchas curvas de aprendizaje. Y yo creo que si no hubiese emigrado, obviamente no hubiera estado en la empresa que estoy en el día de hoy, pero no hubiese tenido todas las curvas de aprendizajes que he tenido. Yo me invento y también supongo que si me hubiese quedado en Perú, me hubiera graduado de la Universidad de Lima, donde yo estaba estudiando, y inmediatamente hubiese conseguido un trabajo o en las empresas de mis papás o en alguna agencia de publicidad, porque eso era donde yo apuntaba inicialmente. Trabajar por una agencia de publicidad grande, ya sea en Perú o en el extranjero. Entonces, ¿cómo llegué aquí? ¿No? ¿Por qué no fui por esa vía? Que yo creo que era menos complicada, pero esta, la que tomé, era el camino más largo, pero que ha traído mucho, mucho aprendizaje y desarrollo, el cual me ha permitido estar en la posición que estoy el día de hoy. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, les conté que yo no podía trabajar, y yo, quería trabajar. Entonces, como les había contado, mi mamá es una persona que se trata todo sobre ser productivo con tu tiempo, con las oportunidades, agarrar la oportunidad, estar ahí, 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 ahí. Así me crié, así he funcionado por estos 35 años de vida que tengo. Que estoy tratando ahora de un poquito, darle vuelta a las cosas y no ser tan así, pero mayormente soy así. Entonces, cuando estaba en la universidad no podía trabajar, porque como les conté en el episodio 5, no tenía permiso de trabajo, porque tenía la visa de estudiante, que es la visa F1. Y no busqué trabajo en campus, sin embargo, decidí conectarme con la Embajada del Perú en Nueva York y logré
conseguir un internship. Yo había trabajado anteriormente con mis papás, pero obviamente no había tenido cargos con mucha responsabilidad a mis inicios antes de emigrar. Entonces, cuando yo empiezo a ser intern, ¿no? La pasantía en el Consulado del Perú, pero en el área de la Oficina de Comercio Exterior, o sea, la OSEX, que son las oficinas comerciales del Perú en el extranjero, que a veces están parte de la embajada o son un ente totalmente separado, que con la raíz de Mincetur y ProPerú se separaron. En ese entonces, cuando yo estaba ahí, aún no estaba separado, era parte del consulado peruano. Y la persona que me logró ayudar a conseguir un internship ahí fue una amiga, Maki Silvana, que fue mi primera amiga en los Estados Unidos. Es más, yo la conocí en un trade show y le dije, oye, ¿quieres ser mi amiga? Me voy a mudar acá. Y raramente me aceptó la amistad y ella me ayudó a entrar como intern. Ella trabajaba ahí y habló con su jefe y bueno, me pudieron dar la oportunidad de trabajar ahí. Y yo soy consciente que cuando yo trabajaba ahí, mi rango o campo como un buen asset a un equipo no era el mejor. Em, y yo trataba, obviamente, pero tenía muchas limitaciones y no sé, yo creo que era limitación de complejo, de no haber tenido un trabajo oficial como todas las otras personas tenían alrededor mío, mis primos, como les había contado en el episodio anterior, ellos ya trabajaban, tenían dinero, tenían carro, tenían experiencia y yo me sentía en nada. Y cuando una persona es insegura y se siente en nada, actúa como que no tiene nada que ofrecer. Por eso es importante el cuento que te crees tú sobre ti mismo y yo en ese momento me sentía pues desvalorada, o sea, no sentía que no tenía mucho por qué aportar. Entonces, daba lo mejor de mí, pero yo sé que mi capacidad no era la más grande o tal vez no aportaba lo suficiente que ellos esperaban. Pero igual eran súper buena gente conmigo, pacientes, me enseñaban, yo iba aprendiendo en el camino, tenía que hacer llamadas en inglés y me daba nervios por el tema del idioma, pero bueno, ahí me iba lanzando. Eso fue durante un verano, tuve la oportunidad de hacer esta pasantía ahí y luego terminó. Cuando termina la pasantía, yo ya estaba casi en el último año de la universidad, haciendo mi bachiller y como les conté, yo me esmeré para llevar semestres muy seguidos y poder graduarme antes, así que escuchen el episodio número 5 para que se enteren sobre ese proceso. Y uno de los cursos que yo llevé era internship. Ese curso no te obligaba, pero era mandatorio que tú hagas algún tipo de pasantía, internship, que esté em, al mismo nivel o alineado con la carrera que tú estás llevando. Y esta carrera, pues la mía era marketing, mi bachiller era marketing, en Perú era comunicaciones, pero yo me estaba yendo por el área de publicidad y marketing. Y acá en los Estados Unidos, en la Universidad de FIT, me fui por el marketing y advertising communications. Entonces, que era muy similar a lo que yo quería en Perú. Y decidí lanzarme y hacer una pasantía. Lo bueno de esto, que es algo que yo aplaudo mucho en las universidades acá, es que te empujan a meterte los pies en la industria donde tú quieras trabajar, como para que tú puedas experimentar un poquito qué sería a lo que te dedicarías y a ver si te gusta, no te gusta o por qué camino te quieres ir. Entonces, en ese proceso empecé a buscar pasantías y encontré una en Viacom, que es la empresa que es de MTV, Nickelodeon y otros canales. Para mí fue un sueño. Aplicar, me hicieron la entrevista, pasé la entrevista y fui elegida como una de las interns del programa de pasantías de ese semestre en Viacom. Tuve 3 entrevistas y me di cuenta que el proceso de entrevistas en Estados Unidos es bastante tedioso. Para ser intern, 3 entrevistas me parecían bastante, pero fue excelente porque me dio mi primera experiencia de cómo sería cuando yo empecé a buscar trabajos acá. Entonces, me lancé a la piscina y postulé y agarré un internship en International Marketing Department de Nickelodeon. Yo estaba súper emocionada porque Viacom es una empresa recontra reconocida,
Mas, sin embargo, lo que yo no sabía era que, como cualquier intern, como cualquier pasantía, no siempre tienes la oportunidad de realmente estar inmerso en lo que ese departamento hace. Y yo sentí que ellos me involucraron mínimo. Había un manager que era súper, súper buena onda, Nick, y él sí me delegaba tareas que eran relacionados al marketing, relacionados a lo que ellos hacían, a lo que yo podía realmente aprender. Pero luego mi jefa directa, que ni me acuerdo el nombre porque me parece una chinche, y luego le voy a decir por qué, eh, tenía una otra jefa que se llamaba Nancy, que ella sí era súper linda, y ellas me daban tareas, pero mínimas, tipo, arregla el inventario del closet de los productos de Nickelodeon en el International Market. Me veías contando cuántas Doras, almohadas de Dora teníamos, cuántos muñequitos de Rugrats teníamos, o sea, cero aprendizaje en marketing internacional. En cambio, cuando trabajaba con el otro manager, que era, Nick, él sí era buena onda, porque él me decía trabajar en PowerPoints, en presentaciones, en estar envuelta en los eventos que tenían en Viacom, en MTV. Entonces, yo podía ver la organización, como que ser un poquito más inmersa. El internship duró por un semestre, que es aproximadamente 3 meses y medio a 4, y fue increíble por haber estado ahí, pero en cuanto a experiencia sobre mi carrera en sí, fue un poco limitado. Pero sí aprendí que los inters, pues, tienen que pagar derecho de piso, ¿no? Me mandaban a FedEx, me mandaban a traerles café, me mandaban a hacer inventario del closet, no tan significativo como yo esperé. Y lo chistoso de todo es que al final del internship, em, cuando hacen la evaluación, la universidad manda mi evaluación, la profesora manda mi evaluación a mi jefa directa, que es esa chica que ya no me acuerdo su nombre, mi cerebro decidió cancelarla, le pregunta, cuán exitosa crees que esta persona, o sea, yo, Vanessa, sea en su carrera de marketing en un futuro? Y su maravillosa respuesta fue, not likely to succeed. No creo que ella sea exitosa. Ustedes se imaginarán leer algo así como emigrante, como una persona que acababa de llegar, que estaba en busca de sus sueños, de desarrollar su carrera profesional, y que alguien definitivamente en una te tire un balazo en el pie y te deje coja. O sea, en esa época, obviamente, yo me tomaba todo personal y a mí me afectó mucho lo que ella dijo. Y me hizo cuestionarme. Y dije, ¿realmente voy a ser exitosa en este país? ¿Realmente lograré lo que yo quiero? ¿Realmente vale la pena que haya venido acá? Y por eso es importante que seamos empáticos. Y si tú el día de hoy eres jefe o jefa de alguien, te invito a que cuando des una crítica, seas constructivo. Porque ese tipo de críticas, la que ella me dio, tal vez ella tuvo sus razones, ¿no? Em, y que tiene todo el derecho de tenerlas. Pero hubiera sido bueno que a lo largo del proceso de los 3 meses y medio, 4 meses, ella me hubiera dado su feedback, me hubiera dado sus recomendaciones para yo poder mejorar o llegar y superar sus expectativas a lo que ella esperaba de mí como intern. Pero ella nunca lo hizo y decidió solo dejar ese mensaje al final de mi pasantía hacia mi profesor, ni siquiera a mí. Y no está bien porque eso te castra como persona. O sea, estás castrando profesionalmente a alguien con tu comentario y sobre todo a alguien joven que recién está empezando. Así que si eres jefe, jefa, te invito a que seas empático con los demás. Y si alguien no está haciendo algo que tú quisieras que haga o no llega a tus expectativas, te invito a que hables. Yo ahorita, el día de hoy, manejo a un par de personas en mi equipo, pero tengo una chica con la que manejo directamente en el day to day y nosotros conversamos. O sea, y yo le aconsejo y le digo cuando está haciendo las cosas excelentes, que son la mayoría de veces, y cuando por ahí algo que no estamos alineados, se lo digo, porque de eso se trata.
Un jefe debe hacer que la persona que está supervisando sea mejor que ella o él en un futuro. Mi meta es de que esta chica sea mejor que yo en un futuro, porque eso va a demostrar que fui una gran mentora. Entonces, cuando esta chica me pone de que yo no iba a ser exitosa en mi carrera, para mí fue brutal. Sin embargo, recuerdo que un profesor en la universidad me dijo, oye, ¿por qué en vez de tú querer trabajar en agencias grandes, para los que estaban en publicidad, en advertising, yo quería ir a Sachi Sachi, quería ir a Grey, quería ir a Ogilvy, porque eran los nombres que más resonaban conmigo cuando yo estaba en la de Lima. Y el profesor me dijo, pero en vez de ir ahí, ¿por qué no aprovechas que hablas español y te lanzas en ir a una agencia que sirva al mercado hispano o que tenga una rama de publicidad para el mercado hispano o que necesiten gente que hable español? Eso fue en el 2011. Eh, y yo dije, bueno, tiene razón. Entonces, cuando yo ya estaba en mis últimas semanas de Viacom, empecé a buscar, porque dije, esto se acaba y no estoy aprendiendo nada y encima me dieron un mal review, este, tengo que buscar otra oportunidad, porque no puede ser de que yo me quede acá mutilada por lo que esta mujer dijo. Y fui y busqué otro. Y recuerdo muy bien que mi mentor de internship me decía, tú tienes que ir a los eventos donde tú potencialmente puedes encontrar ese trabajo. Y lánzate, y habla, y no tengas miedo. Y yo era como que lánzate, habla, no tengas miedo, lánzate, habla, no tengas miedo. Iba a los eventos y me moría de roche, de vergüenza de hablar. Mira, yo que ahora que soy un loro, pero sí me moría de roche y vergüenza de hablar porque era insegura. Y me iba y me lanzaba. Y en un evento que fui de publicidad para el mercado hispano, hablé con la account manager, que era la jefa de cuentas de una agencia de publicidad para el mercado hispano acá en Nueva York, que se llamaba Revolución Hispanic Brand Makers. Y me acuerdo que le hablé a Jennifer y le dije, estoy buscando internships, yo hablo español fluido, hablo inglés y yo puedo estar dispuesta para que cualquier cosa que necesite. Y me dijo, ok, ven a mi oficina el día martes de la próxima semana. Y yo fui. Y esa vez dije, ok, aquí está en mí de cambiar la historia. La otra dijo básicamente que era incompetente. Vamos a demostrarle y demostrarme a mí misma que no es así. Y fui y me lancé y di una muy buena entrevista. Y yo dije, acá tengo que mostrar lo que yo soy capaz. Ya había tenido mi experiencia en el consulado de Perú con la oficina comercial, donde yo sé que recién era nueva y novata. Luego tuve la experiencia con Viacom, donde yo sentí que di de mí, pero no superé las expectativas de nadie. Y dije, ese es el momento donde yo digo, no, acá voy a llegar y superar expectativas. Aquí me voy a parar por mí y voy a demostrar lo que yo soy capaz. Así yo haya sido conocida por cortar papelitos en las empresas de mis papás cuando era chivola. No, acá vamos a cambiar la historia. Y literal, me creí quién era yo y lo que yo podía traer a la mesa y mi capacidad, aunque sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero me monté y me lancé. Y así fue. Estuve con ellos intern y lo hacía a medio tiempo porque estaba aún en Viacom y luego con ellos. Una vez acabó Viacom, me quedé con ellos. Para eso de Viacom no me pagaron ni un dólar. En esta agencia, por ser intern, me pagaban aunque sea el MetroCard, que en esa época estaba 85, $82 mensuales. Viacom ni el agua. En cambio, y no es por hablar más de Viacom, o sea, sé que es una gran empresa y sé que tiene un montón de oportunidades, pero la experiencia que yo tuve con la jefa que tuve no fue la mejor. Entonces, en esta agencia, era una agencia hispana, que, bueno, obviamente su audiencia era el mercado hispano, tenía diferentes cuentas y estaba en Flatiron District por la 23 entre Sexta y Quinta, donde hay varias agencias. Y, era un grupo de gente súper chévere.
todos eran latinos. Los dueños eran latinos, los de cuentas eran latinos, los de el departamento creativo, latinos. Recién estaba apareciendo en las redes sociales, con Twitter, me acuerdo. Latinos también, el departamento de producción, el departamento eh, de todo, o sea, había diferentes departamentos y todos éramos latinos. Y yo me sentía feliz, me sentía en mi elemento, me sentía que era gente que me podía entender, era gente con la que yo me podía identificar. Admiraba muchísimo a mi jefa Jennifer y Ana, mis 2 jefas, las admiraba un montón, y aprendí mucho de ellas. Y estuve ahí como 6 a 8 meses como intern. Cuando me gradué de la universidad, me contrataron. Y ahí me di cuenta que sí traía algo a la mesa, que sí tenía la capacidad de ser una buena profesional en este país. Y por primera vez vi una luz en el final del túnel que dije, yo creo que sí la puedo hacer acá. Yo creo que sí puedo lograr lo que tanto quise, que es desarrollar mi carrera, por el motivo por el cual vine inicialmente. Y estuve ahí, me contrataron, empecé como ejecutiva de cuentas. Y a los 3, no miento, entre los 3 a 6 meses, eh, renuncié. Y hoy día lo digo, creo que es la primera vez que lo digo en voz alta, y se lo digo a alguien, o sea, te lo cuento a ti, que me estás escuchando, me estás viendo. Renuncié porque justamente estaba pasando por una de las crisis más grandes de mi vida. Fue una separación de mi expareja con la que yo ya vivía a mis 22 o 23 años. Eh, Fue una separación súper, súper tumultuosa, por decir lo mínimo, y me afectó mucho emocionalmente. Eh, Me afectó un montón y yo la pasé súper mal. Y cuando a veces uno entra en crisis, hace cosas que te saboteas a ti mismo. Y te saboteas en todos los niveles, no tanto emocionalmente como persona, sino también puede influenciar hasta tu carrera, tu profesión. Y yo renuncié. Cuando empecé ese proceso de separación, entré en depresión. Ahora que miro atrás, veo y estaba deprimida. Y mi mamá vino a mi rescate. eh, Vino, se sentaba a mi lado todas las noches y solamente me veía llorar y decirme que ella iba a estar ahí para mí, para lo que yo necesitara. Y yo le dije: "Yo no quiero estar acá, no quiero nada". O sea, I checked out. Y con eso fue mi renuncia. Eh, ¿Me arrepiento? Si me preguntan, no, porque a raíz de esa renuncia viene todo lo demás que vino para mí. Eh, y yo creo que si no hubiese tomado esa decisión, no estaría el día de hoy donde estoy. Seguramente estaría en una agencia de publicidad del mercado hispano. Seguramente hubiese crecido un montón. Seguramente sería VP o directora, que sabrá Dios. eh, pero ahora que miro atrás, los clientes que yo sirvo el día de hoy, comparados a los clientes que servían en ese entonces, no me hubieran llenado de la manera que me llenan los clientes que yo sirvo el día de hoy como marketera en una agencia. Hoy día, a mis casi 36 años. Y todo lo que ocurre en la vida, yo realmente creo que es una redirección. Cuando yo renuncio, mi jefa se quedó en shock. Todos estaban en shock. Y yo le dije, yo creo que no soy apta para este trabajo. Y me saboteé de la peor manera. O sea, fue y dije, no soy apta para ese trabajo, no me siento que tengo el potencial. O sea, yo misma me derrumbé. Y mi jefa no lo podía creer que yo le estaba diciendo eso. Me decía: "No, yo cuando te contraté, yo sé que tú eres capaz, o sea, ¿cómo que me estás diciendo esto?". Y yo: "Sí, no". Y ella quería que me vea a una agencia de publicidad del competidor, y le dije: "No, no me voy a ningún lado, simplemente".
eh, no, ya no quiero estar acá y no voy a estar acá y voy a pensar qué quiero en mi vida. Y me fui. Gracias a Dios quedé en muy buenos términos con ellos, entendieron. Tal vez se cuestionaron mucho el por qué, porque fue algo muy repentino e inesperado. eh, y hasta el día de hoy algunos los tengo en redes y les tengo un gran estima y lindos y bellos recuerdos que viví con muchos de ellos en mi paso en esta agencia. Y como mi mamá estaba acá, le dije: "Mami, ya no quiero nada, no sé qué voy a hacer, me siento mal, mamá". Y mi mamá como me vio tan mal, y como toda madre o padre, cuando ve a sus hijos en el hoyo, lo primero que hacen es darles la mano y rescatarlos. Y mi mamá me rescató, me dijo: "¿Qué te parece a lo que tú vas viendo qué quieres hacer? Ya renuncias a esa agencia, busquemos otra, búscate otra. ¿Por qué no trabajas conmigo mientras tanto? Tienes todo tu know-how y tu conocimiento y experiencia en marketing, que los aprendió en la universidad, te has graduado, has estado trabajando en una empresa acá y lo aplicamos para mis empresas. Ayúdame", me dijo. Ayúdame porque si tú te ayudas, yo te ayudo y nos ayudamos. Y yo le dije, ya, pero quería. Me dijo, tú vas a ser la directora de marketing. Con nuevo título y todo, era la directora de marketing de mi empresa. Y le dije: "Okey, ¿y qué tengo que hacer?". Bueno, ya, hacer una estrategia para el mercado norteamericano, hacer business development, conseguir nuevas cuentas, nuevas carteras de clientes para sus empresas, representarlos en eventos de trade shows, eventos de la industria, em, y hacer que simplemente las empresas se vendan, que las empresas facturen, que las empresas lucren, que las empresas crezcan y se expandan. Y me gustó la idea, porque además iba a viajar. Y es ahí donde le empiezo a agarrar el gusto a viajar. Esa oportunidad me abrió la puerta a sumergirme en el mundo del turismo. Y yo nunca había estudiado turismo. Y cuando tuve mi primera oportunidad de viajar fue a Canadá, justamente unos meses después de esa ruptura. Yo estaba llorando cuando iba a Canadá. No, pero miento, estaba ya sanando, porque me pasó algo bonito en Canadá. Em, Voy a representar a las empresas de mi mamá y obviamente represento el país. Cuando tú representas un producto de turismo o hospitality, representas el destino donde este producto está. Entonces yo tenía que vender Perú y pregúnteme cuánto yo sabía sobre la geografía y datos específicos turísticos del Perú. Cero. Entonces estaba yo acá en Montreal y en Toronto haciendo mis presentaciones sobre las empresas y sobre Perú y le tenía que decir a mi colega de lado, oye, ¿cuánto es de Lima a Ica en carro? Y ellas me decían, sí, 3 horas y media, ¿qué no sabes? No, sí, es que como hace tiempo no voy a Perú y las carreteras han cambiado, no me acuerdo. Mentira, yo no sabía nada. Ni siquiera sabía cuánto era el vuelo de Lima a Cusco. O sea, imagínense eso, ¿no? Bien, bien, bien palta, como diríamos en Perú. O sea, bochornoso, avergonzoso que yo no supiera eso y estaba en turismo. Pero mi mamá me lanzó a la boca del lobo y me dijo: "Ok, hijita, yo te voy a ayudar, tú te tienes que ayudar a ti misma, pero no jodas, lánzate". Y me lanzó. Y yo, tratando de no ahogarme porque no sabía nada, pero le agradezco a mi mamá por hacer eso, porque empecé a perderle el miedo. Empecé a hablar, empecé a hacer presentaciones, luego ya viajaba con ella, la escuchaba a ella presentar el producto, el destino, y yo era modo aprendiz. Todo lo apuntaba, todo escuchaba, iba aprendiendo qué decía, cómo lo vendía, cómo tú generabas la atención de un potencial cliente, lo que tenías que hacer después de estas citas potenciales con clientes potenciales, todo iba aprendiendo yo, era modo aprendiz total. Y esa fue una de mis grandes curvas de aprendizaje, porque me puse gorrito aprendiz, gorrito estudiante y dije, voy a aprender porque aprendo. Si decidí sabotearme y dejar la otra oportunidad de tener mi sueño cumplido, de ser una gran advertiser en New York City, en una agencia de publicidad,
pues acá lo hacemos como lo hacemos y lo hacemos a través de esa oportunidad. Y viajé por el mundo con mi mamá. Nos hemos ido por Europa, Reino Unido, Asia, Latinoamérica, el Caribe. He vuelto al Perú, he llevado gente al Perú, he llevado grupos, he llevado influencers, he hecho viajes de prensa, he hecho partnerships. eh, o sea, me desarrollé increíblemente. Y por eso la gente que me dice: "Ay, ¿cómo es posible que tú, con todo lo que tú eres o has estudiado, las oportunidades que has tenido viviendo en Nueva York, se te ocurre trabajar con la empresa de tu mamá?". Y yo quiero decirle a todas esas personas de que siempre han cuestionado eso, que esa fue la mejor oportunidad que pude tener en mi vida. Si yo no hubiera tenido a mi mamá como mentora profesional, no sería la persona que soy el día de hoy. Además de aprender sobre las cosas que aprendí sobre el turismo y sobre el desarrollo de negocios y sobre el marketing estratégico y sobre las alianzas estratégicas y la importancia de estas, yo aprendí de mi mamá a ser una profesional intachable. Y obviamente no soy perfecta, tengo muchos defectos, pero de mi mamá aprendí el compromiso, la disciplina, el orden, la vehemencia, la pasión de tu trabajo y de hacer lo que haces. Y el compromiso de levantarte día a día, así te cueste lágrimas, sudor y sangre, y pararte por tu compromiso. En mi caso era con nuestras empresas de la familia. Pero yo creo que ahora que no trabajo directamente con mi mamá, yo sigo siendo esa profesional en la agencia donde yo trabajo el día de hoy. Todos los días me levanto comprometida y yo soy entrego porque lo entrego, cumplo porque cumplo, supero expectativas porque supero expectativas. Tal vez sí, eso tiene un lado negativo, que me estreso, tengo mucha carga laboral, eh, me latigo yo misma y a veces no tengo tiempo suficiente, pero del otro lado hay un montón de cosas positivas de ser así, de una persona que lo entrega todo y así es mi mamá y así aprendí a ser yo y mi hermana es igualita también. Y eso lo aprendí de ella. Y mi papá, el tema de las relaciones, o sea, él siempre me decía: Relaciónate, habla, métete, entra, no tengas miedo, contáctate, tu network es todo, la gente que conoces es la gente que te va a dar la mano". Y por mi papá me aprendí a meter: "Hola, ¿qué tal? Vanessa Ponce, hola, ¿qué tal? Vanessa Ponce, hola, ¿qué tal? Vanessa Ponce". Sin miedo al éxito, papi. Y eso me enseñó mi papá, porque mi papá es mega amiguero, mi papá es un rey en las relaciones, y eso lo aprendí de él. Entonces, si yo no hubiese trabajado con mis padres y hubiese tenido como mentores el de ser leal, el ser honrado, de ser correcto, que es algo que mi papá también siempre me dijo, yo no sería quien soy el día de hoy. Entonces, nuevamente, si me preguntas si me arrepiento de haber dejado esa oportunidad en la agencia de publicidad cuando la dejé, cuando me sentí en el hoyo, y haberme quedado con las empresas de mi mamá, de mi papá, trabajando por casi 10 años, ¿si me arrepiento? No, fue la mejor universidad de maestría que pude haber tenido. Esos esos años me enseñaron y me prepararon para el próximo capítulo de mi vida que lo estoy viviendo el día de hoy. Así que a mis padres, gracias. Gracias por enseñarme todo lo que aprendí con ustedes. Mi mamá, sobre todo que de la mano a mano hemos trabajado por tantos años, ha sido un honor y es un orgullo para mí decir que tú fuiste mi mentora. Gracias. Y en el interín que trabajaba con mamá, también volví
a trabajar con la Oficina Comercial del Perú en Nueva York. Ahora ya no era parte del consulado, ya estaba exterior, era una OSEX y una amiga, Maki, me dio la oportunidad, hablé con la persona encargada en ese momento, el señor Conrado, y me contrataron por el verano. Y algo que Maki y yo conversábamos fue, me dijo, ¿cómo has cambiado? O sea, ¿cuánto tú puedes lograr aportar el día de hoy como profesional? Qué increíble. Porque claro, cuando mirábamos atrás, cuando recién empecé, cuando era recién llegadita, cohibida, miedosa, insegura, me faltaba harta cancha. Entonces ahora, después de varios años después, me dijo, wow, es otra cosa, qué tal diferencia. Y yo era otra. O sea, yo ya había crecido en seguridad, en desarrollo personal, en desarrollo de negocios, en desarrollo de oportunidades. Haber trabajado todo ese tiempo con mi mamá me permitió desarrollarme y crecer. Entonces, cuando yo ya entré ahí y vi lo que yo aportaba y vi lo que tenía que ofrecer, yo me sentí orgullosa de mí misma y dije, bien, vamos por buen camino. Ya llegará tu momento de que tú brilles por tu cuenta. Porque sí, yo ya estaba considerando que llegue el momento donde yo brillara por mi propia cuenta, donde sabía que tenía que cortar el cordón umbilical, parcialmente al menos, y abrirme carrera para mí, porque ya la universidad que mi mamá me había ofrecido, ya yo sentí que ya me tocaba salir de ella y crecer. Mi mamá me permitió hasta expandir el mercado asiático y llevar las empresas a tener nuevos clientes de ahí. Y en el primer viaje logramos una cuenta de Taiwán, me acuerdo, que llegaron a Perú. O sea, cosas increíbles, de verdad, cosas increíbles que ahora miro atrás y digo, wow, todo lo que logramos juntos. Y estuve en la oficina comercial, que también me fue súper bien, incluso me quisieron ascender un poco más tiempo, pero yo decidí dar un paso al costado, porque para mí era una oportunidad del verano nada más, seguir con las empresas y decido hacer mi maestría. Voy a hablar sobre mi proceso de maestría en otro episodio, pero solo para contarles, como yo ya era marketera y business developer, decidí hacer una maestría en turismo. Y en NYU, que era la universidad que yo soñaba ir siempre, dije, si voy a hacer una maestría y tengo que poner mi inversión de una pierna, un brazo y un riñón, tiene que ser ahí. Postulé en NYU, me aceptaron y hice mi maestría en Tourism Management, gerencia de turismo. Y no hice un MBA porque yo ya había trabajado en la empresa de mi mamá, tenía mucho conocimiento sobre desarrollo de negocios. Yo quería hacer algo específico al turismo porque había trabajado en turismo por tantos años, representando al Perú, vendiendo mi país con tanto orgullo y los productos que nosotros ofrecíamos, pero no sabía nada de turismo per se. Entonces me lancé, postulé a la maestría, hice mi maestría y en la maestría yo le dije a mi mamá, una vez acabe la maestría, yo quiero continuar ayudándote, pero también quiero abrirme yo por mi cuenta y quiero ver oportunidades de trabajo en otros lados. Y mi mamá, obviamente, como siempre, me apoyó. Y llevé un curso que se llamaba Destination Marketing y dije, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser marketera para destinos, yo quiero ser marketera para ese tipo de instituciones, entidades, regiones, países, ciudades, donde yo pueda vender estos lugares a personas acá en el mercado norteamericano. Me encantó, me apasionó el curso y recuerdo muy bien que el profesor fue mi mentor entrar en la maestría, me aconsejó un montón y cuando entré me aconsejó, me siguió aconsejando, me dio un montón de guía y mentoría. Y yo le dije, profe, yo creo que yo quiero lanzarme para esto. Y me dijo, ok, esas son la lista de agencias a las cuales deberías aplicar si te interesa. Y cuando ya estábamos a punto de graduarnos, cuando yo ya quería empezar a postular, llega el COVID y con eso se fueron todos mis sueños de entrar a una empresa o a una agencia a hacer tourism marketing, destination marketing. Ya no podía. Todas las industrias, muchas se derrumbaron, pero turismo fue una de las más golpeadas. Inmediatamente la gente empezó a cancelar,
las regiones, destinos, países dejaron de invertir en los mercados porque todo está paralizado, el mundo se paralizó y no tengo por qué contarles porque todos lo han vivido. Y para mí fue un gran fracaso porque estaba graduándome de la universidad en NYU con mi maestría en Tourism Management en una ceremonia virtual sin ningún tipo de oportunidad. No iba a poder ejercer algo por lo cual tanto había luchado y tanto había invertido. Para mí fue una gran decepción. Y con eso se venía venir, se veía venir em, el cierre momentáneo de las empresas de mi familia. Y yo me quedaba en cero, con un cartón de una de las mejores universidades de Estados Unidos y tal vez reconocidas en el mundo, con una deuda de más de $60,000, porque me pedí un préstamo estudiantil y con cero oportunidades. Me acuerdo que escribí a varias empresas, agencias, y todo el mundo me decía: "No, es imposible, ahorita no estamos contratando a nadie, estamos despidiendo gente". Y yo dije: "¿Ahora qué hago?". Mi mamá, no quería cerrar sus empresas. Me acuerdo que todos los grupos cancelaron, porque ella recibe grupos en Perú, de viajeros, y todos los clientes, cancelaron y pospusieron todos los viajes. No tenía ningún tipo de income, ningún tipo de entrada, y por lo tanto no tenía cómo pagarme tampoco. El poco dinero que teníamos guardado se lo dábamos a nuestro equipo, a la gente que estaba en Perú, en Cusco, en Lima. Y pasaron muchos meses, hacíamos activaciones, tratábamos de mantenernos a flote con apariciones en redes, a nuestros clientes les escribíamos, los manteníamos informados, hasta que después de 4 meses tuvimos que cerrar porque ¿cómo pagamos a la gente si ya no tenemos dinero ni para comer nosotros? Y yo soy bendecida porque mi esposo en ese momento me vio tan mal que me dijo: "No te preocupes, yo voy a correr con los gastos". Y él corrió con los gastos de la casa, eh, me mantuvo, pero para eso estamos las parejas, para apoyarnos, ¿no? Y él me apoyó a mí en uno de los momentos más difíciles para mi mamá y para mí, teniendo nuestras empresas. Eh, Fue un súper, súper golpe para nosotros. Recuerdo el momento justo cuando nos sentamos en la mesa y decidimos cerrar momentáneamente porque no podíamos sostener estar abiertos. Sería imposible, no había ningún tipo de entrada. Y recuerdo que dije: "Voy a buscar cualquier trabajo que haya". Y empecé a buscar trabajos, y no había. Y en el COVID, claro, había para cajeras y cosas, pero como yo era asmática y me moría de miedo del COVID, decía: "Hay cosas que no puedo hacer, porque ¿qué pasa si me da COVID y me muero?". Y de hecho, ese paso me dio COVID como 3 4 veces. Pero bueno, y sobreviví. Pero encontré un trabajo en mi edificio. Alguien estaba buscando asistente personal. eh, una mujer que tenía dinero. Y me metí a ser su asistente personal. Y a veces la vida te da vueltas y te revuelca como la ola y te caes y te hace pararte. Y yo, esa señora, eh, me contrató para que le mande sus correos, tenía que ver sus cajas para que devuelva toda la ropa que semanalmente se compraba, un montón de ropa y zapatos. Y lo que no le quedaba, yo tenía que mandarlo a las tiendas otra vez. Era su asistente, no le hacía reservas. Hasta que un día me dijo: "Estoy buscando a alguien que me limpie mi casa. Este, ¿Sabes de alguien?". Y yo: "Sí, sí conozco a alguien. Mi mamá te puede ayudar a limpiar la casa". "Ay, sí, ¿tu mamá es limpiadora de casa?". "No, sí". O sea, nunca habíamos limpiado una casa. Y le limpiábamos su departamento. Y yo sé que hay gente que vive de esto y que le va muy bien y le funcionaba súper bien, pero yo en mi mente acababa de adquirir un préstamo de 70,000, $60,000 para mi maestría, y
tengo que encontrar los recursos para pagarlo. Por suerte, en ese momento habían puesto, que sigue y ya se va a acabar, el stop de cobros de los intereses de los préstamos estudiantiles. Entonces, yo me acuerdo que le enviaba el departamento de esa señora con mi mamá y le hacíamos el laundry, le colgábamos las cosas. Señora, yo me pongo de cabeza, me ponía de cabeza. Y que anda, regame la planta, que ándame esto, que hazme el otro, que cómprame la leche, que recójame del doctor. Y yo iba. Y de verdad que un gran aplauso para la gente que está a servicio de las personas que vienen a limpiar casas, las personas que son asistentes personales, porque es súper, súper, súper laborioso y hay que tener mucha paciencia. Y yo aprendí a tener harta paciencia en ese trabajo y a ser humilde, porque a veces nos confundimos porque logramos ciertas cosas en nuestras vidas y nos olvidamos de que cualquier trabajo eh, es digno del por cual debes sentirte orgulloso. Y así como mi hermana contó en el episodio anterior que ella fue delivery por muchos meses durante la pandemia, yo era asistente personal y le limpiaba la casa a esa señora. Y yo decía, con mi maestría, mi cartón y todo, y soy, porque es lo que me tocó ser y tenía que serlo y de mucho orgullo. Y de verdad que a veces sí decía: "No, puta, ¿para qué me saqué tremenda deuda? Y sabrá Dios cuándo acabará esta pandemia". Y estoy aquí llevándole las encomiendas a la señora USPS, imprimiendo, eh, labels, pero me enseñó un montón. Me enseñó de organización, me enseñó de paciencia, me enseñó de humildad, me enseñó de no tener vergüenza, de lanzarme con todo, que yo era capaz de hacer todo, que uno se hace más indispensable en su trabajo cuando eres capaz de hacerlo todo. Y no siempre tienes que hacerlo todo, pero si tienes la capacidad de, no lo sabes, pero me invento cómo lo hago, te inventas y lo haces. Y así fui yo. La señora me decía, y sí, sí lo sé hacer, ve, también sé hacer, porque yo no quería ser indispensable, que es algo que he aprendido que es importante que una persona se vuelva indispensable en su centro de trabajo. Porque si tú eres indispensable, nadie va a querer prescindir de ti. Entonces, empezó a pasar la pandemia y es ahí donde aparece la oportunidad de hacer mi restaurante satélite que se llamó Collas. Si escucharon el episodio anterior, van a escuchar un poquito más sobre cómo nació ese emprendimiento. Mi mamá, mi hermana y yo decidimos lanzar nuestro restaurante virtual y lo llamamos Collas, que significa reinas en quechua, y duró casi un año porque al principio hicimos eventos y luego hicimos el restaurante virtual durante la pandemia, que era, tú podías pedir nuestra comida, mas no podías sentarte en el restaurante. Entonces es un restaurante virtual. Y en la pandemia, como todo estaba cerrado, nadie podía comer en restaurantes, funcionó excelente. Sin embargo, también trajo un montón de cosas consigo. Grandes curvas de aprendizaje, otra vez viene otra curva. Aprendí sobre desarrollo de negocios, aprendí sobre vender mi producto sin ningún tipo de miedo, tocar puertas, me iba a tocar a los hoteles, a decirles, si tienes huéspedes pueden pedir de nuestro restaurante porque estamos acá a la vuelta, porque estamos en el corazón de Midtown. Y mi hermana tiene unas manos benditas y cocina delicioso y su comida era súper buena. Entonces yo confiaba mucho en ese producto. Y nos lanzamos con una amiga que es una gran publicista, es una top, top, top publicista y ella nos ayudó a tener exposición en relaciones públicas y ella se encargó de que saliéramos en la tele, que saliéramos en los periódicos, en revistas digitales y yo me encargaba de las redes sociales, del manejo de la página web, de todos los productos, desarrollo de negocio, marketing estratégico, y de verdad me encantaba lo que hacía. O sea, ahí empezaba a descubrir y decía, pucha, que tengo un cerebro estratégico y creativo a la vez, que está perfecto, pero al mismo tiempo ya no funcionaba el negocio. Número uno, porque ya empezaron a abrirse los restaurantes, y número dos, porque como familia nos estaba yendo mal. Eh,
Mi hermana, como lo contó, descubrió que no le gustaba lo que estaba haciendo porque estaba todo el día metida en una cocina y ella es un people's person. Y, y yo, obviamente, como a ella no le gustaba, ella no era feliz, todos sentíamos que ella no era feliz. Entonces era la gran guerra todos los días tratando de hacer que las cosas funcionen. Y una de mis grandes lecciones fue que uno tiene que dejar ir las cosas cuando ya no te suman, cuando ya no eres feliz, cuando ya está calando y dañando tu ecosistema, y sobre todo en nuestro ecosistema de familia. Y mi mamá y yo teníamos amplia experiencia trabajando juntas, más de 10 años, pero mi hermana, mi mamá y yo era la primera vez. Y mi mamá y yo siempre a buen ritmo, pero mi hermana es otro personaje. Ella trabaja diferente, es más, ella es manifestadora, para los que saben de diseño humano, y si no, vayan a buscar a mi amiga Claudia Romero. En cambio, mi mamá y yo somos generadoras. Entonces había un clash energético total y nuestras expectativas de las unas a las otras no nos llenaban y tuvimos que dejarlo ir. Pero sobre todo porque todo abrió también. Esa fue la última gran señal. Todo abre y ya no podíamos mantener el restaurante porque ya la gente iba a comer, la gente quería salir, quería comer en restaurantes. Entonces dijeron, hasta acá nomás. Y con el dolor de nuestro corazón, agosto 2021 cerramos. Eh, y yo me acuerdo que lloré. Lloré porque sentí que pude haber tenido la oportunidad de crear un negocio familiar acá, de familia, de 3, o sea, mi hermana, mi mamá y yo. Y era para mí dejar ir ese sueño, y me costó un montón. Lloré y nuevamente me sentí, casi depre, eh, pero mi esposo me dijo: "Es tu oportunidad, sal y brilla sola". Y nunca voy a olvidar cuando mi amiga Bere vino un día a Coyas a comer y conversamos sobre la situación y me dijo: "Vane, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes en lanzarte tú sola? Ya has trabajado con tu mamá tantos años y intentaron hacer este negocio, lo hicieron, estuvo bien mientras duró, pero ¿por qué no te lanzas a hacer algo tú sola?". Y yo le decía: "Amiga, pero ¿y hace cuánto tiempo yo no trabajo en una empresa, en una agencia? No sé". Y empezaban mis dudas, el sabotaje interno, la inseguridad, y yo decía: "¿Quién me querrá contratar?". Y ella me decía: "No pierdes nada, lánzate". Y decidí lanzarme. Hablé con mi mamá y le dije: "Mami, yo creo que no voy a volver a trabajar contigo". Ya Perú se estaba abriendo en ese momento, ella se estaba reactivando. Yo sé que a mi mamá también pasó su propio proceso y también le costó mucho y le dolió mucho cerrar Collas, pero cada quien tenía una lección por aprender y yo aprendí que la mía era soltar y permitirme brillar sola y construir algo sola. Honrar a esa Vanessa que cuando entró en depresión por la ruptura que tuvo a los 22 años y que decidió acabar con su carrera en una agencia de publicidad, honrarle y decirle: "Por ti lo voy a hacer". Pararme por mí misma otra vez y decir: "Tú te lo mereces, tú vales, tú tienes tanto por aportar, tú has aprendido tanto durante los 10 años con las empresas de tus papás, cuando trabajaste en la oficina comercial por segunda vez, en tu empresa Collas, con la señora limpiándole la casa. Tú lo vales, tú te lo mereces, hazlo". Y empecé a trabajar en mis resume, contacté mis contactos de la universidad de NYU, mis profesores me escribieron grandes cartas de recomendaciones, empecé a contactar a mis colegas: "Oye, ¿puedes ser tú, por favor, mi reference, mi persona de referencia?". Gente increíble fue mi referencia, que creo que no puedo desglosar quién es porque, eh, no quiero exponerlos, pero gente de alta envergadura me apoyaron.
gente que ha trabajado conmigo, gente que siempre vio lo que tal vez yo nunca quise ver, lo que me costaba ver en mí, mi grandeza. Y, y lo digo porque, no porque me creo o siento que soy superior a la gente, no, porque yo nunca veía esa grandeza en mí, nunca. Recién ahora lo veo. Ahora me reconozco, ahora me aplaudo, porque está bien ser tu propio cheerleader. Está bien que tú seas tu propio fan, porque tú te debes a ti mismo, nadie más te debe nada. Y yo me debía. Tenía que olvidarme, poner de lado todo lo que mi familia había hablado por tantos años, que mi mamá me mantenía, que yo no hacía nada, que yo era una mantenida, que yo no traía ningún valor, porque yo trabajaba para mis papás, las críticas de la gente que cómo yo vivía en Nueva York y no podía trabajar por una empresa, que trabajaba para las empresas de mi mamá, que mediocre era, que pobre de mente era, que con el pequeño paycheck que tenía, todas esas críticas que recibí a lo largo de mi vida, decidí ese día apagarlas. ¡Pa! Presioné el botón y dije: "No más. A hoy me lanzo". Y toqué puertas y mandé mi resumen como pan caliente. Y de hecho, hubo un montón de empresas que no me respondieron, ni siquiera el gracias, oye, gracias por concursar, gracias por participar, nada. Y hubo otros que me decían: "No, gracias, no eres el fit que estamos buscando". Hasta que empecé, me acuerdo que mi profesor de NYU me dijo: "Pero ahora, pues, Destination Marketing, lánzate a esas agencias que querías. Toma, esa es la lista". Y empecé a aplicar. Y, ¿cómo es la vida? Cuando me enrumbé a la línea de marketing para turismo, pu, 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 me empezaron a caer entrevistas. Era ahí, por ahí era mi camino. Por algo no había hecho la maestría tan cara que hice y que me costó tanto sudor, lágrimas y desveladas. Por algo. Por algo no había trabajado con mi mamá por 10 años. Por algo no había tenido mi empresa Collas, donde aprendí también mucho, donde mi hermana me enseñó un montón sobre event planning, que el día de hoy lo aplico en todo momento. Tantas cosas que aprendí. Y me dieron 3 entrevistas. Bueno, hice más de 5 o 6 entrevistas con diferentes empresas, pero las top fue un museo muy reconocido acá en Nueva York para Senior Manager Marketing Strategic, y que yo terminé rechazando porque me dieron otra oferta. Eh, de ahí otra agencia de turismo marketing me ofreció un puesto que lo acepté verbalmente y luego lo rechacé porque vino esta otra oportunidad que es donde estoy el día de hoy. Me acuerdo que me entrevistaron y no tenían aún el presupuesto para contratarme. Me entrevistó la de HR, me entrevistó la que fue mi jefa cuando recién empecé, Amalia, que ha sido una gran mentora desde el día número uno, desde el día que me entrevistó conectamos, increíble. Encima habla español porque es mitad ecuatoriana. Y yo decía, acá es. Y y se dio cuenta de todo mi background, de toda la experiencia que tuve con Mava Travel, de toda la experiencia que hice en los eventos, en los trade shows, vendiendo productos del destino Perú, vendiendo todos los productos que las empresas ofrecían, a las empresas de mi familia. Y ella vio en mí y me dio esa oportunidad. Y me acuerdo que me entrevistaron nuevamente y cuando les dije, oigan, esa otra agencia, que el dicho ese paso fue 4 procesos y se tuve que hacer una presentación, un PowerPoint y todo, les dije: "Me han ofrecido este puesto, pero yo realmente quiero ir con ustedes". Y encontraron el presupuesto, me dieron una oferta un viernes, el mismo viernes que yo ya había probablemente ofrecido a la otra, que sí iba a estar con ellos. El lunes estaba firmando el contrato. A esta agencia donde trabajo hoy día, ya hace 1 año, 5 meses, van a ser casi 6, año y medio, y que es de las mejores experiencias de mi vida, donde sé que el cielo es el límite y que voy a seguir creciendo y creciendo, y donde por primera vez, con orgullo, puedo decir que brillo por mi cuenta, brillo donde nadie me tiene que decir que brillo porque mi papá, por mi mamá, por mi hermana, por X, Y, Z, brillo por mí. Y porque esa Vanessa que un día
estuvo deprimida y soltó todo y se autosaboteó, lo hago por ella, porque yo sé que ella se siente orgullosa. Ella está feliz y ella me ve a la Vanessa de ahora, de 35 años y medio, que está cumpliendo uno de los más grandes sueños que tuvo llegar a este país. Y lo digo con mucha humildad y con mucho agradecimiento a Dios, a la Virgen, al universo, por haberme puesto en este camino y por haberme hecho atravesar todo lo que he atravesado. Todos esos trabajos, desde Viacom, que me dijo que no iba a succeed, hasta lo último que fue Collas y la señora de mi edificio con la que trabajé. Cuando me acuerdo que me dieron ese trabajo, le dije a la señora que no podía atenderla más, que no podía ayudarla más, y me dijo: "Pero, ¿qué tal part-time?". Y yo: "No, señora, ya no tengo tiempo". Y de verdad ya no tenía tiempo. Eh, y seguimos siendo amigas porque vive acá, en mi edificio, pero ya no tenía tiempo, y de verdad, mi tiempo es súper limitado. Y este año me prometí a darme tiempo para mí, para mis proyectos personales, que son Peruvian Chicken NYC, que son este podcast, El Poder de Emigrar. Así que espero que mi historia los haya inspirado un poco. Agradezco infinitamente a todas las personas que en este camino me han ayudado, me han apoyado, sobre todo aquellas que me enseñaron mucho sobre corporativo. Mi amiga Bere, mi amiga Cari, mi amiga Silvana Maki, mi amiga Sandra y muchas otras personas más que han sido parte de ese proceso eh, de negociación, de aprendizaje, porque el corporativo americano es todo un monstruo que yo no conocía. Y en el camino he aprendido, mi primo, Pedro, mi hermano, Guille, Rigo, siempre me están aconsejando, mis colegas que he conocido, y siento que hago un trabajo increíble porque conozco países nuevos, lugares nuevos, represento a destinos increíbles y sobre todo conozco gente nueva todo el tiempo, me desarrollo, crezco, aprendo, nunca me quito el modo aprendiz. Y eso es lo más gratificante. Y creo que no me moveré hasta que diga, ya no tengo nada más que aprender. Y ahí vendrá mi próximo move y lo sabrán también. Pero ese fue mi camino de carrera y lo quería compartir con ustedes porque sea donde sea que estés, confía que ese es el camino correcto. Y también ten los ojos abiertos a y atentos a las señales que te redireccionan, que te llevan a los lugares donde debes ir. No te cierras a las oportunidades, no te cierres porque, ay, no, es que yo no quiero eso, quiero esto. No, estate abierto, sé flexible, lánzate. Y también cree en ti, cree en tu valor, demuéstrate. Yo he aprendido a demostrarse una lista de cosas, todo el valor que yo traigo a esta empresa, todo lo que yo hago cada día. Que si bien yo soy en corporativo un año y medio, me merezco cosas más y me merezco crecer. Así no he estado hace 10 años acá, porque sí, tengo 12, 13 años de experiencia en otras cosas y en cosas relacionadas a lo que hago. Que nadie te quite tu valor, que nadie te haga creer que no te lo mereces, que nadie te haga sentir que tú no puedes. Tú puedes, créetelo, confía en ti y permítete brillar. No tengas miedo ni vergüenza de brillar, porque aquel que le fastidia tu luz es por un tema de esa persona, no por ti. Brilla, sueña, vete atrás de lo que quiera que sea que quieras conseguir. Y si eso significa que tienes que hacer más de un trabajo, 2 trabajos, hacer las cosas que no pensaste que ibas a hacer. Cuando estaba con Collas, vendíamos comida en la calle. Mi hermana, mi mamá y yo nos parábamos a Hudson Yards a vender comida peruana. Y hasta nos llamaban a la policía porque éramos ambulantes. A ver, fíjate eso. Y es lo que tocó, y a veces nos toca hacer cosas que pensamos que nunca le íbamos a hacer. Yo me acuerdo que yo le decía a Magali, me hacía cortar el cilantro y le decía: "Yo no estudié mi maestría para estar cortando tu culantro para que hagas tu pollo, tu arroz con pollo peruano", y lloraba de la cólera. Y ahora nos cagamos de risa, eh, pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque te toca pasar por ciertas cosas y hay que estar abiertos a que esas cosas sucedan, y confía, confía. Yo confié. Y me costó y dudé, pero al fin y al cabo terminé confiando. Y hoy día estoy en una posición que me siento feliz.
me siento contenta de donde estoy llegando, lo que estoy logrando y sé que aún me falta mucho por aprender, por desarrollar, por lograr, pero siento que estoy en el camino correcto y me siento plena, me siento feliz, me siento bendecida y agradecida. Tanto así que me invitaron a hablar a ser invitada, guest speaker en NYU, en la clase de Destination Marketing del profesor que me dijo que debería tomar ese rumbo de carrera, el profesor que me dio mi carta de recomendación. Y le encantó tanto mi presentación que me ha invitado a todos los otros semestres. O sea, y les cuento esto no con el ánimo de alardear, sino con el ánimo de inspirarles, porque yo también he estado en el fondo, bien fondo. Y hay días que en ese trabajo también me siento en el fondo, fondo, y me saco también y me digo, no, nada, eh, nada viene por sentado, todo hay que luchar, a veces sacrificar, dar lo mejor de ti, tratar de buscar un balance que es muy difícil. Mas, sin embargo, cuando tienes tu meta ahí puesta y a veces nos falta claridad, eh, es más fácil. Así que te invito también que busques esa claridad que necesitas. ¿Qué es lo que tú quieres? Pregúntate 5 o 6 veces para que te entiendas y sepas qué es lo que te apasiona, que te motiva, que hagas un trabajo que te sientas feliz de hacerlo. Ya sea trabajar para alguien más o trabajar para ti o hacer ambas cosas a la vez, a la par. Pero sea lo que sea que te haga feliz, que te llene, que te motive a levantarte cada día. Anda, haz eso. Así que termino con este episodio. Espero de que mi camino profesional los haya motivado un poquito. Les agradezco por sintonizar. Gracias por estar aquí, por escucharme, por verme. Y los invito a un próximo episodio el próximo miércoles. Que tengan una espectacular semana. Les deseo todo, todo lo mejor. Paz, amor, felicidad y mucha estabilidad. Eh, que Dios los bendiga. Gracias.